Muy buenos días a todos. Nosotros somos el grupo número 2 y hoy vamos a exponerles la sección 14, 15, 19 y 9 de las NIC para pymes. Inversiones en asociadas, sección 14. El alcance de esta sección nos indica que esta se aplicará en la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados, así como en los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero que tiene una inversión en una o más asociadas. Definiciones. Asociada. Podemos entender que una asociada es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica definida como tal, como una forma asociativa con fines empresariales. Cabe resaltar que una asociada no es lo mismo que una subsidiaria, ni tampoco es lo mismo que un negocio conjunto o un joint venture. Influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de la política financiera y de operaciones de la asociada. Recordemos también que este es sin llegar a tener el control o control conjunto de las políticas de la asociada. Para la medición y elección de la política contable, un inversor utilizará una de las siguientes opciones, ya sea el modelo del costo, el método de participación o el modelo del valor razonable. Para el modelo del costo, un inversor reconocerá al costo menos las pérdidas por deterioro de valor. Resaltamos que para las que hay un precio de cotización publicado mediante el modelo del valor razonable, y también el método de participación, en el que inicialmente el precio de la transacción incluye los costos de la transacción y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor, tanto en resultados como en el OCI o en el ORI de la asociada. Y para el modelo del valor razonable, inicialmente al precio de la transacción, en el cual se excluyen los costos de la transacción. Adicional, se medirá el valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados. Si no es posible medir el valor razonable, se utilizará el modelo del costo. Tenemos ciertas características del método de la participación, dentro de las cuales podemos mencionar la distribución y otros ajustes al importe en libros, los derechos de voto potenciales, la plusvalía implícita y el ajuste del valor razonable, el deterioro del valor, las transacciones del inversor con asociadas, fecha de los estados financieros de la asociada, las políticas contables de la asociada, las pérdidas por encima de la inversión y la descontinuación del método de la participación. ¿Cómo presentará un inversor las inversiones en asociadas dentro de sus estados financieros? Pues deberá de presentarlos como activos no corrientes. Podemos ver acá en este pequeño ejemplo que tenemos los activos no corrientes, y dentro de los activos no corrientes tenemos las inversiones. Información a revelar. Un inversor deberá de revelar la política contable para inversiones en asociadas, el importe en libros de las inversiones en las asociadas, el valor razonable de inversiones en asociadas, incluyendo el método de participación para las que existan precios de cotización público, las inversiones por el método del costo, al importe de los dividendos y otras distribuciones consideradas como ingresos, las inversiones por el método de participación, así como su participación en los resultados y en las operaciones discontinuadas, y las inversiones por el modelo del valor razonable, si es que aplica la exención por esfuerzo o costo desproporcionado. Conjuntos implica que los activos y los recursos se Buenos días, continuando con la exposición ya hablaré sobre las inversiones de negocios conjuntos, sección 15. Para ello debemos entender que el alcance de esta sección es la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y estados financieros de un inversor que no tiene una controladora y que tiene una pequeña participación en uno o más negocios. Para ello debemos entender que las operaciones controladas de forma conjunta, los negocios conjuntos implica que se comportan los activos y los recursos de los participantes en lugar de constituir una sociedad de forma independiente que tenga la capacidad de generar y utilizar sus propios activos, así como llevar el control de sus inventarios, también de los gastos y pasivos que incurre para obtener su propia financiación. Con respecto a sus participantes en operaciones controladas,
De forma conjunta, el participante reconocerá en sus estados financieros los activos que controla y los pasivos que incurre, así como los gastos que incurre y la participación de los ingresos obtenidos por ventas o prestación de servicios de un negocio conjunto. Como bien lo había explicado anteriormente, una controladora conjunta es un negocio que implica la creación de sociedades por acciones y tiene una asociación con fines empresariales o de otro tipo, que tiene la capacidad de administrarse de forma independiente y adquiere una participación en otra entidad. ¿Cómo vamos a medir esta participación en otra entidad? Pues bien, como hacer una inversión en otra sociedad, podemos medirlo por 3 diferentes métodos. Tenemos el método del costo, el método de la participación y el método del valor razonable. El método del costo, método lo es por el medio del cual el inversor medirá las inversiones de una entidad controlada de forma conjunta, distinta a aquellas que se hayan incurrido al precio de cotización publicado menos un costo de un pérdida de deterioro. Esto lo vemos explicado en la sección 27 de una pérdida esperada que pudieran llegar a tener estas inversiones. Asimismo, por el método de la participación, debemos considerar que las entidades controladas de forma conjunta utilizan la influencia significativa o control conjunto, y esto debemos reconocerlo como una inversión en el patrimonio inicialmente, como con el precio de la inversión, incluyendo todos los costos de la transacción, y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en resultados como en otro resultado integral. Y el último método que nos explica acá es el método del valor razonable, y este método nos dice que se reconoce inicialmente una inversión de una entidad controlada de forma conjunta en un participante del negocio conjunto y medirá el precio de la transacción excluyendo los precios de los costos de la transacción. Para ello también esta norma nos habla sobre qué información debemos revelar y habla sobre las políticas contables que utilizamos para reconocer las participaciones de otras entidades. Entonces debemos dejar reflejado en la política si utilizamos el método del costo o el método del valor razonable o el método de la participación. Si es el método del valor razonable en una entidad de inversiones, de forma conjunta contabilizará la participación por los precios cotizados de forma pública. Si lo hacemos también si el importe libre de las inversiones controladas de forma conjunta y el importe agregado a sus compromisos relacionados en negocios conjuntos, incluyendo su participación, compromiso de inversión y incurridos de forma conjunta con otros participantes. Negocios y plusvalía. ¿Qué es una combinación de negocios? Es la unión de entidades o negocios separados en una única sola entidad informe. Es el resultado de la combinación de varias entidades donde siempre va a existir un adquiriente. Esto quiere decir que el adquiriente va a obtener el control sobre las demás entidades. ¿Cuál va a ser el método de contabilización? Todas las combinaciones de negocios deberán contabilizarse por el método de adquisición. Este método de adquisición consiste en los siguientes pasos. Primero vamos a identificar un adquiriente que, como bien mencionamos anteriormente, tiene que tener el control o ejercer el control sobre las demás entidades. Posterior vamos a medir la medición del costo de la combinación de negocios. Y por último vamos a distribuir en la fecha de adquisición del costo combinado de los negocios. ¿Cómo vamos a identificar el adquiriente? Siempre en todas las combinaciones de negocios va a existir un adquiriente. ¿Cómo podemos utilizar los siguientes ejemplos para poder identificar cuál es el adquiriente? Primero, el valor razonable mayor. Esto quiere decir que dentro de todas las entidades siempre va a existir una que al momento de hacer el cálculo del valor razonable va a prevalecer sobre las demás. Otro método sería el intercambio de instrumentos ordinarios con derecho a voto. En el caso de las acciones, por ejemplo, todas aquellas que tengan derecho a voto, pues podría ser el adquiriente. Y la identificación por medio de gerencias. Esto quiere decir que, por ejemplo, al momento de que se haga la combinación de negocios, si una gerencia sobresale y ejerce control sobre las demás, esta podría llegar a ser el adquiriente.
El costo de la combinación de negocios significa que el adquiriente deberá medir el costo de combinación con la suma de los siguientes factores. Primero, los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos pasivos e instrumentos de patrimonio y cualquier otro costo atribuible a la misma. Bien, continuando con la exposición de la sección 19 de la NIF para pymes, vamos a ver la distribución del costo de una combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos contingentes asumidos. Vamos a ver cómo se realiza esta distribución y pues la norma establece que esta distribución se va a hacer en la fecha de adquisición o cuando se haga el reconocimiento de activos y pasivos. Asimismo, pues se va a trabajar una provisión para aquellos pasivos contingentes que se puedan identificar, en otras palabras, aquellos que se puedan medir de forma fiable, es como lo establece la norma. Bien, el estado de resultado integral del adquiriente va a incorporar aquellos resultados de la adquirida y esto lo va a hacer después de la fecha de adquisición, según como establece la norma. Y cuando estamos hablando también de pasivos contingentes, como lo veíamos anteriormente, pues estos deben de medirse de forma fiable. Y cuando no puedan medirse de forma fiable, la norma establece que se va a producir un efecto entre el importe que se va a reconocer y esto se le va a llamar plusvalía, o bien va a ser contabilizado como exceso sobre el costo de la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos pasivos y pasivos contingentes identificables de la adquirida. Cuando estamos hablando de la plusvalía, pues veíamos que esto se va a hacer en la fecha de adquisición y se va a reconocer como un activo de esa plusvalía adquirida en una combinación de negocios. Obviamente se tiene que medir de forma fiable y inicialmente se va a medir el costo y el exceso de este costo de la combinación de negocios sobre la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos pasivos y pasivos contingentes identificables reconocidos. Ahora, cuando estamos hablando sobre este exceso sobre el costo de la participación, siempre vamos a hablar que va a ser en la fecha de adquisición y pues se va a evaluar esta identificación y esta medición de los activos pasivos y provisiones para los pasivos contingentes de la adquirida, así como también esa combinación del costo en la medición del costo. También se va a reconocer de forma inmediata en el resultado del periodo ese exceso que se va a hacer sobre el costo de la participación y pues va a continuar existiendo después de la nueva evaluación, ¿verdad? Esto es los puntos claves que nota la sección 19 de la NIF para pymes. Sí, compañeros, vamos a hablar un poco sobre la sección 9 de NIF para pymes, estados financieros consolidados y separados. Esta norma en el alcance nos invita a tener procedimientos para la preparación de estados financieros consolidados en el caso de que sea un grupo o una entidad que consolide, ¿verdad? Y también proporciona una guía sobre la preparación de estados financieros separados y los estados financieros combinados. Al hablar de esta sección no podemos dejar estas definiciones por aparte, lo que es una controladora y una entidad subsidiaria. Pero ¿qué es una entidad controladora? Es una entidad que controla a la subsidiaria y a su vez una subsidiaria es una entidad que está siendo controlada por la controladora. Ahora bien, ¿cómo saber cuál es la controladora de las dos? Y es la entidad que está ejerciendo más del 50% de participación en el voto. Esta sección también nos proporciona algunos requerimientos para presentar estados financieros consolidados, y es que la misma va a presentar sus estados financieros consolidados en las inversiones que tenga con la subsidiaria. Además, estos estados financieros van a incluir a todas las subsidiarias que tenga la controladora. Esta norma o sección también nos habla de cuando no es necesario que la controladora presente estados financieros consolidados, y es cuando la controladora es ella misma la subsidiaria o cuando su controladora o la última controladora o cualquier controladora que vaya a ser intermedia elabora estados financieros con propósito de información general que se aplique en las NIF completas o con esta sección. Y por último, si una controladora no tiene subsidiarias distintas a aquellas que no se quieren consolidar. Ahora, ¿cuándo no es necesario que una subsidiaria no se consolide? Primero, cuando se adquiere o se mantiene con la intención de venderla o de disponer de ella, esto en un plazo más o menos de un año.
y segundo, si no se dispone de una subsidiaria que anteriormente fue excluida de la consolidación. Ahora bien, la sección también nos habla de unas entidades que son de cometido específico y lo que nos dice es que son entidades que han sido creadas para alcanzar un objetivo en concreto. ¿Y por qué nos habla la norma de estas entidades? Porque puede ser que vayan a ser una subsidiaria de la controladora. ¿Cómo se puede verificar o cómo se pueden encontrar a estas entidades? Primero, que las actividades de estas van a ser dirigidas a nombre de la entidad y de acuerdo con sus necesidades específicas en el negocio. Y la entidad también va a tener los poderes de decisión en las últimas o las actividades de las mismas. Esta sección también nos habla sobre procedimientos de consolidación y es que los estados financieros consolidados se van a presentar la información financiera tanto, o sea, del grupo, tanto de la controladora como de las subsidiarias, como si fuera una sola entidad económica. Ahora, para finalizar, también esta sección nos habla sobre las transacciones y saldos intragrupo, que incluyen transacciones, saldos, dividendos, ganancias, pérdidas y activos intragrupos, y lo que nos dice es que estas transacciones en la hoja de trabajo para elaborar la consolidación pues se van a eliminar porque son transacciones que están dentro del grupo. Y la fecha de presentación uniforme quiere decir que tanto los estados financieros de la entidad controladora como los estados financieros de la subsidiaria que se estén utilizando para la elaboración de los estados financieros combinados van a estar a la misma fecha de presentación. Y en el caso, y por último, de las políticas contables uniformes, quiere decir que tanto la controladora como sus subsidiarias van a utilizar políticas contables que sean similares para las situaciones que se estén dando similarmente. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jaime Vidal Carcos Urtarte. Continuamos con los estados financieros consolidados y separados. En cuanto a la adquisición y disposición de subsidiarias, deben de quedar registrados los ingresos y gastos de las subsidiarias en los estados financieros consolidados desde la fecha en que se adquieren hasta el momento en que cesa el control. La diferencia entre los recursos obtenidos y su importe en libros debe quedar registrado en otro resultado integral consolidado o presentado, mejor dicho. Si se deja de ser subsidiaria pero se mantiene como una inversión por parte de su anterior controlador, debe contabilizarse como un activo financiero según la sección 11 y 12 de instrumentos financieros. Si se convierte en asociada, debe contabilizarse según la sección 14 y si se convierte en una entidad controladora, según la sección 15. Las participaciones no controladoras en subsidiarias se presentarán en los estados de situación financiera consolidados dentro del patrimonio y separados completamente del patrimonio de los propietarios, y revelará las participaciones no controladoras en los resultados del grupo por separado del estado de resultados integral. La información a revelar de los estados financieros consolidados son las siguientes, que son efectivamente que son consolidadas, la base de que existe control, si fuera diferente de que no tiene más de la mitad del control como tal, y la diferencia en fecha en que se informa entre la controladora y subsidiaria si esta existiera, y algunas otras restricciones que pudieran haber entre ellas. Los estados financieros separados. En cuanto a su presentación, la NIF Pymes no lo requiere, pero sin embargo, estos son un segundo conjunto de estados financieros. Si efectivamente se presentan, cumplirán con todas las NIF, y ahí menciona algunas excepciones. ¿Cuál es? La entidad adoptará la política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias asociadas y controladoras de forma conjunta en sus estados financieros separados, al costo menos del deterioro, al valor razonable con cambios de estos reconocidos en resultados y usando el método de la participación. Los estados financieros separados en cuanto a su información a revelar es lo siguiente, que efectivamente son separados, y los métodos para contabilizar las inversiones en subsidiarias controladoras de forma conjunta y las asociadas. Los estados financieros combinados. Estos son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo un control común. Al igual que las anteriores, la NIF para pymes no requiere que se presenten. Si se presentan, se deben de escribir y presentar conforme a las NIF Pymes, y cumplirá con todos sus requerimientos, y debe existir en
su presentación, la eliminación interempresas debe ser la misma fecha en la que se informa y debe contener políticas uniformes contables. Muchas gracias.